Hola, buenos días. Aquí Heike Rogowski desde Alemania y vamos a seguir hoy con el libro de Apocalipsis. Ustedes pueden pensar qué fuerte es este libro de Apocalipsis y cómo puedo entenderlo, pero es importante que pedimos la revelación de Dios. Sin la revelación de Dios es difícil entenderlo y es una cosa bienaventurada cuando nos metemos a entender el libro de Apocalipsis. Dios nos dio el libro de Apocalipsis a través de su siervo Juan, el apóstol Juan, que estaba en la cueva de Patmos para escribir lo que Jesucristo, lo que el Espíritu Santo, lo que Dios le está dando. Y Dios lo dio con un propósito para que nosotros estamos preparados para el último tiempo, para estamos enfocados en el final, en la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué tanto piensas en la segunda venida de Jesucristo cada día? ¿Qué tanto te estás enfocando en eso? Si no, yo te invito a ver toda esta serie completa sobre Apocalipsis. Y si no los has visto, los temas de antes, y ahora estás iniciando con el capítulo 10 y 11, te voy a decir que es un poco difícil el seguimiento. Yo te recomiendo de empezar con la parte 1 y vas a ver poco a poco todos los temas porque un tema tiene que ver con el anterior. Pero vamos a pedir a Dios su revelación divina para empezar a seguir en el capítulo 10. Señor Jesucristo, te damos gracias por este día nuevo. Gracias que tú estás aquí con tu Espíritu Santo para revelarnos tu palabra. Tú nos diste tu palabra porque es muy importante que seamos informados sobre el libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, que nos das de tu revelación y nos vas a revelar tu palabra. Amén. Bueno, el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, empieza con el ángel y el librito. Y yo me pregunté, ¿qué libro es? Porque el libro más importante en nuestro mundo cristiano es la Biblia. Pero no habla de la Biblia. Es un librito muy especial, especializado. Cuando nos metemos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta que hay más libros que son importantes en la Biblia. Hay el libro de la vida, hay el libro de las obras, pero no tiene nada que ver con el librito que está mencionando en el ángel de Dios. El librito tiene que ver con la profecía y está anotado las cosas de la profecía. También yo descubrí más libros que tienen que ver con la biblioteca celestial. Hay un libro que tiene que ver con las lágrimas que derramamos. Y qué interesante que Dios está anotando todas las cosas que pasan en este mundo hasta que un día vamos a juzgar con Dios en la eternidad cuando Dios abre el libro de la vida y va a ver a la gente, juzgar a la gente que no están escritos allá y que hay notas sobre todo lo que pasó con cada quien en este mundo. Dios no se olvida de nada. Pero ahora regresamos al librito de las profecías y vemos lo que el ángel tiene que decir. El ángel es una persona en la Biblia
que es un mensajero. Entonces aquí el ángel, que seguramente es un serafín, porque los querubines están descritos como seres y no como ángeles. Vamos a ver qué este ángel trae como mensaje. Y empiezo con Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Sabemos que el arco iris simboliza pacto, el pacto entre Dios y el hombre, el pacto que vimos en la historia de Noé y el diluvio. Dios manda este arco iris para representar el pacto. Y aquí vemos que este ángel lleva un arco iris sobre su cabeza, que significa es un pacto que él tiene con Dios. Y sigo, y dice, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Es decir, el ángel tenía potestad y poder de Dios de hacer lo que Dios le manda hacer. Y dice, en su mano tenía un libro abierto. Un libro abierto significa que todo el mundo lo puede ver, no está escondido, no está sellado. Al contrario, tenemos el libro de los sellos que hay que abrir y sabemos que solamente Jesucristo puede abrirlo, pero aquí tenemos el librito abierto, es decir, es posible que todo el mundo lo va a ver. Y puso su pie derecho sobre el mar y el de la izquierda sobre la tierra. Es difícil interpretar eso, pero yo me imagino, eso es mi propia opinión, que tiene que ver con potestad sobre toda la tierra, no nada más sobre la tierra que son países, sino también sobre la parte que tiene que ver con el mar. El Dios le ha dado potestad sobre toda la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Es decir, él no está tímido, no se está escondiendo, sino con autoridad y poder anuncia lo que Dios le está diciendo. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, porque Juan es el que escribe eso, pero oí una voz del cielo y me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive, por Dios, por los siglos de los siglos, es decir, durante toda la historia, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es decir, se ha cumplido el tiempo, ya va a iniciar algo nuevo. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció en sus siervos los profetas. Ahora es el tiempo que Dios va a hacer algo nuevo, una nueva época va a empezar. Qué interesante, vamos a ver de qué Dios está hablando.
La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el libro, y me dijo: toma y cómelo. Esto es algo que encontramos en la Biblia muchas veces. El comer el libro es metáfora para entender todo lo que está escrito. Masticar el libro de día y de noche no significa que literalmente vamos a comer las páginas de la Biblia, no. Significa que estamos meditando sobre la palabra de Dios de día y de noche, como dice en Josué 1:8, y que estamos nutriéndonos con la palabra de Dios, porque es nutrición para nuestra alma y para nuestro espíritu, mientras que comemos pan o nutrición para nuestro cuerpo. Nuestra alma también necesita ser nutrida, y es por eso que vamos a la iglesia, a las congregaciones, a las células, a los tiempos de oración, para nutrir nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces aquí dice, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Porque es amargo para mi vientre, pero dulce como miel para mi vida. Es dulce como miel para mi vida porque sirve de bendición para mi vida. Mi fe solamente aumenta por escuchar la palabra de Dios. Es como entrenamos nuestra vida espiritual, nuestra fe, comparado con un estudio de fitness donde vamos y entrenamos nuestros músculos. Nuestros músculos espirituales son entrenados cuando vamos a escuchar la palabra de Dios. Y mientras más escuchas la palabra de Dios, mientras más lees la palabra de Dios, tu espíritu, tu fe va a aumentar. Pero es también amargo, porque cuando la vida espiritual y la vida del mundo chocan, eso trae conflictos en tu vida. Eso requiere cambios en tu vida, y por eso es a veces difícil. Choca con nuestro interior porque nos damos cuenta que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Por eso puede ser que al principio es o se siente como amargo. Ay, Dios no está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Sí, es cierto. La palabra de Dios divide como una espada entre el mundo y el espiritual. Y es un proceso que se llama el proceso de la santificación. Bueno, vamos a ver este libro abierto que se trata de profecía. Dice Juan: entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Las profecías tienen que ver con las naciones, con los pueblos, con la situación en cada país. Este libro abierto lo vemos también en el libro de Ezequiel. Está escrito en Ezequiel 3 y vamos a ver lo que dice ahí. Ezequiel 3:1 me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas
como este rollo porque en aquel tiempo de la antigüedad no habían libros y todo lo que tenían eran escrito en rollos. Y dice, ve y habla de la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Dios quiere que tu boca se llena de miel cuando lees la palabra de Dios, cuando lees las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el tiempo de Jesús y se cumplen en la segunda venida de Cristo. Te van a revelar tantas cosas que tú dices, wow, ¿cómo es posible que en una Biblia de 66 libros que Dios habla a un profeta que vivió 600, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo y profetiza lo que va a pasar en el tiempo de Cristo, en el tiempo en que empezamos a contar nuestros años, el año cero. Qué interesante que hablamos en este mundo sobre el año 2, 10, 200, 1500 después de Jesucristo. Nuestra vida rodea a Jesucristo, porque aunque no eres creyente, también vas a utilizar a Jesucristo cuando contamos los años y siglos de nuestra historia. Y seguimos con Apocalipsis 11. Y aquí empieza algo bien interesante y habla de los dos testigos. Y cuando hablamos de los dos testigos, hay muchas teorías en la teología quiénes son. Y yo voy a dar mi opinión, no voy a decir que esto es el último, esto es la verdad bíblica, pero yo lo recibí como revelación de Dios y como yo también tengo hombres o mujeres que me han enseñado en este momento. Yo quiero dar gracias a Oliver Steiner, que es hombre de Dios, que nos enseñó también mucho sobre Apocalipsis y mucho de lo que yo sé que Dios me ha revelado a través de él y quiero dar las gracias a él. Bueno, cuando tiene que ver con los dos testigos, esto tiene que ver con también una interpretación propia mía y no es palabra de Dios, pero les quiero dar una idea de qué se trata. Yo personalmente pienso que los dos testigos son Moisés y Elías, pero vamos a desarrollar todo poco a poco. Yo quiero empezar con Apocalipsis 11 a partir del versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una barra de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Se refiere al templo de Dios y a esto no es el arca de la alianza que fue dada al pueblo de Israel hasta que viene el rey Salomón en el Antiguo Testamento. Sabemos que en el arca de la alianza estaba la presencia de Dios. Es el lugar donde los sacerdotes iban para adorar a Dios.
es el único lugar donde Dios recibió un templo. Es el templo de Dios en el Antiguo Testamento, que fue posible de moverlo de un lugar al otro. El arca de alianza era un templo de los nómadas de este tiempo, el tiempo donde se reunían los hombres de Dios, los sacerdotes. No es el templo que construyó Salomón, es el primer templo donde estaba la presencia de Dios, y tampoco es el segundo templo. Es el templo que leemos en el libro de Nehemías, que eso fue construido después del regreso del exilio de los judíos desde Babilonia, sino aquí se habla de un tercer templo que aún no está construido. Este templo todavía no existe, pero cuando viene el anticristo, vamos a ver que el anticristo va a estar en este tercer templo, que es en Jerusalén, que se van a construir este tercer templo, pero también tiene que ver con el nuevo Jerusalén al final. Y dice, y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mires, porque ha sido entregado a los gentiles, a la gente que no creen en Dios. Y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses va a ser de ellos. Y encontramos en el Nuevo Testamento estos pasajes en donde Jesucristo echa fuera todos los comerciantes en el templo. Ahí se refiere al segundo templo, que se han convertido en un mercado, en algo mundial, y Cristo echa fuera todos que están en este templo. Aquí vamos a leer en el tercer templo también van a estar gentiles, gente que no están viniendo para adorar a Dios, sino están ahí para destrucción, para introducir las cosas mundiales al templo de Dios. Esto vemos aquí. Aparte del tercer templo, yo quiero añadir algo en cuanto al segundo templo en Jerusalén. Este segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y desde el año 70 hasta que vamos a ver la construcción del tercer templo, los judíos no tienen un templo por 2000 años, y no sabemos cuándo van a construir el tercer templo. Por 2000 años los judíos que están esperando a su Mesías están orando cada día que este tercer templo va a ser construido. Hasta ahora no lo podemos ver, aunque los judíos han ya preparado todo para que este tercer templo se va a construir. Tienen las cosas ya preparadas que tienen que ver con este templo. Ya los utensilios, digamos, que aparecen en el Antiguo Testamento, ya están ahí preparados para construir el tercer templo. Y vamos a seguir. Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1270 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2
candelabros que permanecen delante del Señor en la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos, es decir, viven en esta tierra, pero nadie les puede hacer daño. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Son enviados de Dios estos testigos. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre, para azotar la tierra cuantas veces quieren, con toda clase de plagas. Me recuerda mucho a la historia de Moisés, cuando Faraón no deja salir el pueblo de Egipto de la esclavitud. Dios utiliza a Moisés para mandar estas plagas. Y si uno de los dos testigos de veras es Moisés, puede ser que él vuelve a hacer lo que él hizo en el tiempo del faraón. Y lo que vemos aquí también, el poder para cerrar el cielo al fin. Esto es que vemos en la vida de Elías, cuando Elías quiere probar que Dios es el Dios de Israel, el único Dios. Dios manda fuego del cielo y cierra y abre el cielo a través de Elías, para mostrar que Dios, el Dios de Israel, es el único, el santo, el verdadero, es el Dios que tiene todo el mundo en sus manos. Me ha llamado mucho la atención cómo Dios se refiere de un libro de la Biblia al otro, y es como un hilo rojo que se encuentra en una y otra vez en la palabra de Dios. Aunque los escritores de aquel tiempo, porque sabemos que son 66 libros, aunque los escritores de aquel tiempo no se conocían y vivían en un tiempo muy diferente, en épocas muy diferentes, con historias muy diferentes, la profecía de que habla el pequeño librito, la profecía se cumple por los siglos. Qué interesante. Esto no puede ser humano. Esto es divino, porque si son palabras de Dios, se cumplen. Y recuerdan que los profetas siempre profetizaban cosas que pasan en su tiempo, que pasan en el tiempo de Jesucristo y que pasan cuando Jesucristo viene la segunda vez. El hecho de que las profecías de su tiempo se cumplían, esto fue una indicación que son verdaderamente profetas de Dios. Y que las profecías que vienen después y que no se puede comprobar son de verdad también profecías de Dios. Hoy en día, pasando por los siglos, ya sabemos que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el tiempo de Cristo. Pueden hacer un estudio, a lo mejor lo voy a hacer yo también con un video, viendo cómo eran estas profecías que se cumplieron en el tiempo de Jesús. Hay profecías que describen tan claramente cómo Jesucristo vino, cómo murió, cómo resucitó. Es increíble lo que los profetas del Antiguo Testamento recibieron de Dios
para preparar a la gente, a nosotros los creyentes, de lo que va a pasar. Y de la misma manera como prepararon los creyentes de aquel tiempo, de cómo va a venir el Mesías, de la misma manera nos quieren preparar a nosotros hoy en día cómo será la segunda venida de Jesucristo a esta tierra. Si tú no quieres escuchar sobre eso, si no quieres prepararte, es una pena. Yo te animo, motivo, yo te pido, te ruego que te metes a estudiar el libro de Apocalipsis, porque lo que va a venir en el futuro no van a ser tiempos tan fáciles, pero cuando conocemos lo que va a pasar, estamos preparados y para esto sirve la palabra de Dios. Dios no nos quiere dejar en el desconocido. No nos quiere dejar en la ignorancia, sino nos quiere preparar para lo que va a pasar. Y regresamos a nuestros testigos. Es interesante que en el Nuevo Testamento, en el texto de la transfiguración de Jesucristo, ahí encontramos a Moisés y Elías también. Y yo creo que tiene que ver con los dos testigos. Si tú tomas otra interpretación, si tú tienes otra opinión sobre quiénes son los dos testigos, yo no quiero cambiar tu opinión, pero vamos a estudiar lo que dice el texto aquí y vamos a ver lo que tiene que ver con los dos testigos. Esto está descrito en Mateo 17 del 1 al 8. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, los llevó aparte a un monte alto. Los tres que vemos aquí, Pedro, Jacobo y su hermano Juan, es el Juan que escribe Apocalipsis, son los tres amigos, discípulos íntimos de Jesús. En este momento Jesús elige a los tres discípulos íntimos de él para revelarlos algo muy especial, muy específico, algo que Dios en el cielo está confirmando en la tierra, en el tiempo del Nuevo Testamento, en la época de Jesús. Y dice, y se transfiguró delante de ellos. Ahora, ¿cómo nos podemos imaginar una transfiguración? Trans dice pasar por un límite, pasar por el más allá. Conocemos la palabra trascendencia, lo supernatural, lo que nuestros ojos no pueden ver. Una transfiguración tiene que ver con el cambio de nuestra figura. Nuestra figura pasa por un límite a ser otra figura. Jesucristo, cuando fue transfiguró, yo me imagino que tenía un cuerpo celestial, un cuerpo que nosotros también vamos a tener después del rapto, un cuerpo inmortal, un cuerpo que ya no puede morir. No sé cómo será, pero dice aquí que Cristo se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La metáfora blanco significa limpio, limpio no nada más afuera,
pero afuera es un símbolo de adentro. Claro, resplandeciente como el sol. Jesucristo es una persona carismática que brilla en todo lo que cuando aparece brilla. En los 7 mensajes a las iglesias en Apocalipsis dice que tienen los ojos como fuego. Y yo me imagino cuando Jesús aparece y te penetra con sus ojos, con ojos de amor, esto llega a los corazones de la gente. Y podemos clamar a Dios y rogar que también podemos transmitir este amor de Dios que es representado aquí, que seamos también personas como el que en nuestro rostro aparece como el sol y tenemos una vida limpia delante de Él, que con nuestro amor la gente puede ver en este mundo que hacemos una diferencia. Muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos, nuestra cara aparece triste y tú dices, ¿dónde está el Señor resucitado en tu vida? Avisa a tu cara que Cristo resucitó y tú vas a pasar el día con una sonrisa grande, que tu rostro refleja a Cristo como el sol. Y me gustaría seguir. Y he aquí les aparecieron Moisés y a Elías hablando con él. Cuando Jesucristo fue transfigurado, entonces es cuando ellos aparecen y no sabemos si ellos aparecen en el espíritu o en la carne, pero estaban ahí. Y hasta el mismo Juan, que escribe el libro de Apocalipsis, podía ver a Moisés y a Elías. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Son 3 casas, 3 viviendas. Y a lo mejor Pedro tenía la idea que los 3 se quedan aquí. 3 hombres que han influenciado tanto la historia de la Biblia y la historia de la fe. Pedro dijo en otras palabras, yo quiero que se quedan aquí, pero esto no fue la intención de Dios. Y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y la nube también es símbolo de que pasa algo nuevo. Jesús va a venir cuando viene la segunda vez en una nube. Es algo celestial que baja del cielo a nuestra tierra y cuando cielo y tierra se tocan. Y dice, cubrió ellos, y aquí una voz desde el cielo, en la nube, que dice, esto es mi Hijo amado, en quien tengo paciencia, a él oíd. Eso es que Dios está confirmando a Jesucristo como su Hijo. Esto es que Dios dice, esto es el Mesías, abren sus ojos y que se dan cuenta que esto es el indicado. Ya no dudan que Jesucristo es mi Hijo. Esto Dios lo dice antes de la muerte y la resurrección de Cristo, porque la muerte y la resurrección de Cristo traen mucha confusión a los discípulos. Si Cristo es el indicado, ¿por qué no salió de la cruz? ¿Por qué murió? ¿Esto es el final? No, es el inicio, porque no han contado con la resurrección de Él. Y qué bueno que todo lo que va a pasar, Dios no nos deja
en la ignorancia, sino nos está indicando todo de antemano. Cuando Jesucristo fue bautizado, viene una voz del cielo también que dice, esto es mi Hijo amado. Y los discípulos lo podían escuchar. Pero una vez más, Dios habla esto para que Pedro, Juan y Jacobo pueden escucharlo. Esto es mi Hijo amado. ¿Tú crees en Jesucristo como Hijo de Dios que ha venido en la carne, no en el Espíritu, para redimir el mundo, que es Hijo de Dios que murió por nuestros pecados para salvarnos y que resucitó al tercer día y ya está sentado a la diestra de Dios en el cielo? Si tú crees esto, tú vas a participar en la eternidad. Si tú no crees esto, todavía es tiempo de entregar tu vida a Cristo y decir, Señor, aquí estoy, toma mi vida. Yo quiero confesar delante de ti y delante del mundo que yo creo en Jesucristo como Hijo de Dios. Amén. Y sigo con el texto de la transfiguración. Al oír esto, los discípulos que se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Claro, cuando Dios habla del cielo, una voz audible del cielo, hay tanto respeto. La presencia de Dios estaba tan fuerte que los discípulos, los tres, Pedro, Jacobo y Juan, no lo han esperado. Y dicen, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, y seguramente los tocó ya con un cuerpo humano otra vez y dijo, levantaos y no temáis. Cuando está la presencia de Dios, estamos en otra dimensión. Podemos ver el toque del cielo y de la tierra. Es cuando nos cuesta regresar a este mundo otra vez. Y esto está pasando. Cristo dice, regrésanse en este mundo. Todavía hay un llamamiento para ustedes. Todavía estamos aquí en la tierra. Todavía les quiero usar y traer un mensaje a los demás. Dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Elías, estaban juntos solamente los tres y Jesús. Qué interesante. ¿Será que este Moisés y este Elías que estaban en el Antiguo Testamento, aparecen en el Nuevo Testamento, también van a tener que ver con el tiempo de la segunda venida de Jesucristo? Y vamos a ver qué pasa con estos dos testigos. Estamos en Apocalipsis 11, leo a partir del versículo 7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia, y sabemos que la bestia es el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dice, y sus cadáveres están en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, una gran ciudad que representa el pecado, y donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Es un Jerusalén, pero no es el Jerusalén celestial, es un Jerusalén que es todavía mundial. Es un Jerusalén que leemos también que el anticristo se va a empoderar por 42 meses y estar ahí.
Y sigo. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. 3 días y medio van a ver a los 2 testigos muertos. Ahora te preguntas, ¿Moisés y Elías ya murieron antes? La verdad que no lo sabemos exactamente. La única cosa que sabemos que Elías descendió al cielo con una carroza de caballos. Y sobre Moisés sabemos que no encontraron la tumba. ¿Será que aquí en esta historia es cuando Moisés y Elías van a morir? No lo sabemos, pero podría ser. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, sobre la muerte de ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, porque lo que han dicho ha chocado sus corazones, ha amargado sus corazones, porque han proclamado las cosas de Dios, las cosas que no agradan a los incrédulos, que no agradan a la gente que no están en Cristo. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de la vida, el espíritu de la resurrección. Es el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo, va a resucitar a ellos. Enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Es decir, la gente en la tierra van a ver que los 2 testigos suben al cielo. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Es decir, a través de este terremoto la gente se pone a pensar si esto lo que vieron era verdad y si hay un Dios vivo, y que va a separar otra vez la gente que cree en Él y la gente que no van a creer en Él. Y sigo, y dice en el versículo 14, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Sabemos que viven ahora en este capítulo 10 y 11 en un tiempo del juicio de Dios. Y sigo, y la 7ª trompeta, que también tiene que ver con juicio de Dios. Y dice: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que tiene que ver con vencer el mundo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, que son de los 12 tribus de Israel y de los 12 discípulos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Dios es el que vence al final. Y dicen: te damos gracias, Señor Dios poderoso, que el que eres y el que eres y es y que ha de venir,
porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y los pequeños y los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Es el momento del juicio de Dios. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, el arca de alianza, se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto otra vez representa la gloria de Dios al final, que Él es vencedor de los siglos de los siglos. Él es vencedor al final y nos está preparando para la eternidad. Nos está preparando para nuestro destino. Una vida aquí que se acaba a lo mejor, pero una eternidad que va a empezar. Con esto me quiero despedir para hoy. Muchos saludos y bendiciones.